buenos días. Comenzamos Prohibido Olvidar por Graffiti FM 87.9 en Mar del Plata. Estamos los miércoles de 9 a 10 horas con Pablo Aceto y quien habla, Gloria Álvarez. Vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Muy buenos días en esta, como siempre decimos, en el Ecuador de la semana. Ah, ya no me acordaba del Ecuador. Estamos en el Ecuador todavía, eso está. Por lo pronto, veremos más adelante. Si ya no tenemos Ecuador. A ver, por ahí se encareció el Ecuador y termina siendo Polo Norte. Claro. Yo diría en una semana trascendental. El gobierno de Milei se juega ahora. Es este mes, el mes que viene. Todo lo que venga después es desarrollo. Es lo que se cae, lo que se levanta. Todo. Pero el gobierno de Milei se jugó hoy. Hoy se jugó. Después lo demás será complementario. O sea, Pablo, ya sabemos lo que nos espera. Durante 4 años. Claro, a los que lo votamos y a los que no lo votamos. Yo no lo voté. No me hago cargo. Tampoco digo que voté bárbaro. Pero, bueno, cada uno tomó su decisión, claro. Y es legítimo. Está así normado. Pero lo que pasó hoy es lo que va a pasar durante los 4 años. La verdad que hoy tendríamos que tener un programa de 3 horas. Sí. Vamos a tener la hora de siempre y seguramente que lo vamos a complementar con Casi Sábado. Pero hoy se jugó el partido. Lo que venga después es el desarrollo. Pero ya están las cartas echadas. Ya acá sabemos qué pasa durante los próximos 4 años. Y esto es sin duda esta semana es lo que marca claramente qué es lo que nos toca. Muy bien, mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, que hoy se llama La Consulta Popular en Venezuela, vamos a dar las siguientes noticias, a comentar. Críticas de ATE, neumáticos y bancarios. Milei ya no habla de que pague la casta. El presidente Milei dijo dar gran importancia a los lazos con Pekín, cosa que hasta hace unos pocos días decía todo lo contrario. Otro título, remarcación de precios a la orden del día en Mar del Plata y El País. La columna de Pablo Aceto se llama El ajuste sobre la gente. Bueno, ¿tenemos la columna de Cortés, Pablo? ¿Cómo no? El 3 de diciembre se realizó en Venezuela una consulta popular sobre su principal conflicto limítrofe, la Guyana Esequiba. Esta es la 30ª consulta popular o elección en 24 años desde que Chávez llegó al gobierno. Desde el siglo XIX se arrastra este conflicto, primero con el Imperio Británico, que poseía como colonia a la Guayana Británica, y luego con la República Cooperativa de Guyana, resultante de la independencia de esa colonia. En 1899, un tribunal arbitral decidió en París que la mayor parte de esas tierras pertenecían a la colonia inglesa, pero luego, al emerger numerosas pruebas de las irregularidades en el proceder de ese tribunal arbitral, Venezuela declaró en 1962 nulo e irrito ese fallo arbitral y comenzaron negociaciones que culminaron con la firma en 1966 del Acuerdo de Ginebra entre Venezuela y Gran Bretaña, esta última en consulta con la colonia a la que estaba a punto de dar independencia 3 meses después. El Acuerdo de Ginebra establece un camino de negociaciones pacíficas entre ambos estados para llegar a un acuerdo de mutuo consentimiento. Las zonas marítimas correspondientes están en consecuencia aún a delimitar, aunque existen obviamente al oeste de las mismas aguas que son incontrovertiblemente venezolanas y al este otras que son igualmente guyanesas.
La zona terrestre en cuestión estaba en posesión efectiva de Guyana y se mantiene así hasta que se arribe a un acuerdo. En 2015, la petrolera norteamericana ExxonMobil descubrió yacimientos importantes de petróleo en el mar adyacente. El conflicto se agudizó entonces por la actitud guyanense de otorgar concesiones petrolíferas en zonas marítimas de soberanía aún no delimitada, en contra del derecho internacional e incluso en aguas claramente venezolanas. Como se ve, el conflicto fronterizo es muy anterior a la llegada del chavismo al poder, y en Venezuela hay unanimidad entre gobierno y oposición en que los territorios son venezolanos y también en que la Corte Internacional de Justicia no tiene nada que hacer allí. En efecto, el artículo 36 del Estatuto de esa Corte establece la posibilidad de que el gobierno de cualquier país pueda firmar la voluntad de someterse a la Corte en conflictos como este. Solo la tercera parte de los gobiernos del planeta han hecho sometimientos generales a la jurisdicción de la Corte y ni Venezuela ni Guyana están entre ellos. No obstante, en la actualidad, Guyana intenta llevar allí el pleito porque en la integración de la Corte hay varios jueces que han pasado por áreas cercanas o integrado directamente administraciones estadounidenses que por tanto están interesados en inclinar la balanza para el lado guyanés. Guyana, cabe aclarar, realiza ejercicios militares conjuntos con tropas estadounidenses. En una sociedad tan polarizada como la venezolana, desde el advenimiento del chavismo, obviamente que a pesar de coincidir todas las fracciones de la nación en el reclamo fronterizo y los aspectos jurídicos involucrados, aparecen también acusaciones y posicionamientos relacionados con el conflicto interno. Así, por ejemplo, en 2019, cuando el exdiputado Juan Guaidó se había autoproclamado el presidente de Venezuela por fuera de la Constitución y recibía el respaldo de solamente el 25% de los países del mundo, que a su vez se autoproclamaban y autoproclaman pomposamente, con la ayuda de la prensa hegemónica que le responde, entre comillas, la comunidad internacional, fue acusado de mantener intenciones secretas de conceder el territorio en disputa a Guyana, a pesar de que él y toda la oposición reafirman públicamente las mismas posiciones que el oficialismo en este tema. La oposición culpa a su vez a Chávez y Maduro de debilidad frente a Guyana. En este marco, el gobierno decidió convocar una consulta popular con 5 cuestiones, preguntando si los ciudadanos estaban de acuerdo en, primero, rechazar el laudo arbitral de país de 1899, 2. Reivindicar el Acuerdo de Ginebra del 66 como único camino para resolver el conflicto, 3. Desconocer jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para intervenir en el pleito, 4. Oponerse a la actitud guyanesa de otorgar concesiones en la zona aún por delimitar, 5. Crear un nuevo Estado o provincia, el Estado Esequibo, otorgar documentos de ciudadanía a sus habitantes, etc. Guyana se presentó ante la Corte Internacional de Justicia y pidió que se suspendiera la consulta popular. Es ridículo pedir a un tribunal internacional, que está para resolver disputas entre estados, y siempre que todos los estados involucrados hayan aceptado su jurisdicción, que intervenga en una elección interna de un país cualquiera. Y 2 días antes de la consulta, la Corte se pronunció. El gobierno de Venezuela dijo que el fallo era a su favor. Todos los medios de derecha mundiales, desde la CNN en española hasta el diario La Nación en la Argentina, dijeron que el fallo había sido contra el gobierno venezolano. ¿Cómo puede haber 2 interpretaciones tan antagónicas sobre el mismo documento? O alguna de las 2 partes miente flagrantemente. En realidad, las 2 versiones tienen algo de cierto, aunque mucho más la venezolana. La Corte comienza el fallo reseñando lo que Guyana pidió, fundamentalmente suspender la consulta popular, cosa que no hace en ninguna de las 8 hojas del resumen oficial del fallo. E incluso, uno de los jueces menciona que el tribunal actúa acertadamente al no dar curso al pedido de Guyana. Se incluyen también otros pedidos más simbólicos que concretos, pero en la parte resolutiva, que contiene cualquier documento público de este tipo como consecuencia, se supondría, de los considerandos que ha expuesto en el resto del texto, la Corte no hace referencia a la suspensión o no de la consulta, y en cambio intima al gobierno venezolano a no tomar acciones que modifiquen la situación del territorio en disputa, recogiendo únicamente los puntos más generales o abstractos del pedido guyanés. En otras palabras, intima a Venezuela a no invadir el Esequibo, intención que en ningún momento el gobierno venezolano había insinuado. También exhorta a ambas partes a no tomar acciones que pudieran agravar o extender el conflicto o hacerlo más difícil de resolver. La Corte está claramente inclinada hacia el lado guyanés,
En el texto ratifica una declaración anterior de la misma Corte, atribuyéndose jurisdicción en el conflicto, que Venezuela le niega, pero no quiso pasar el papelón de decidir sobre algo claramente fuera de su jurisdicción, como es una elección interna, y del seguro redoble del papelón, cuando con toda seguridad Venezuela desconociera una eventual prohibición e hiciera igual la consulta. Para no dejar a la prensa hegemónica con las manos vacías, incluyó una lavadísima parte resolutiva donde prohíbe cosas que nadie pretendía hacer. Así, esas supuestas prohibiciones, que son obvias sin necesidad de fallos de ninguna corte, pasaron a ser los titulares de esos medios de inmediato. No fueron los únicos titulares. Otros fueron la acusación de anexarse, entre comillas, el territorio, como si, por ejemplo, Argentina se estuviera anexando las Malvinas por el hecho de reivindicarlas e incluirlas en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. También se tituló e insistió en que la consulta era no vinculante, cuando el artículo 70 de la Constitución venezolana dice: son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político, la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, etc. Y luego prosigue, cuyas decisiones serán de carácter vinculante. Tras la consulta, Maduro anunció el envío al Parlamento de proyectos de ley creando el nuevo Estado, y se han comenzado a tomar medidas que evidentemente, sin avanzar en ningún tipo de invasión física del espacio en disputa, buscan atraer aún más la simpatía de los pobladores de esas tierras y crear hechos políticos que obliguen a Guyana a negociar con Venezuela colocando a esta en posiciones de mayor fuerza. También se polemiza sobre el real grado de participación en la consulta, en la que, como era previsible, bastante más del 90% votó sí a las 5 preguntas. Sobre cuántos asistieron realmente a las urnas hay una controversia, y hasta se pretendió afirmar que fueron menos que los que habían votado en una supuesta reciente interna de la oposición, en la cual los números fueron sin duda inflados, hasta aproximadamente quintuplicarlos, dado que la resistencia de la supuesta ganadora de esa interna a postergarla dando intervención al Consejo Nacional Electoral, único organismo con capacidad para garantizar una infraestructura adecuada, hizo que se votara solo en 3.000 de los 15.000 sitios de votación que son habituales, y en una estructura tan pequeña es imposible que hayan sufragado los votantes que ellos afirman. El gobierno logró una vez más dividir a la oposición, ya que algunos llamaron a votar y otros a no votar. En ambos grupos hubo declaraciones que pueden significar una traición a los intereses del país y un claro favorecimiento de los intereses guyanenses, lo que ha dado lugar a nuevas investigaciones sobre las eventuales responsabilidades penales. Cualquiera haya sido el nivel real de participación, la posterior llamada telefónica del canciller guyanés al venezolano y la caída de las acciones de la ExxonMobil en las bolsas muestran un claro recibo del hecho político que fue la consulta y sus resultados. Ahora las conversaciones deberán seguir, pero será con fuerte reafirmación de Venezuela sobre sus derechos. Críticas de ATE y del gremio de neumáticos luego de las polémicas definiciones de Milei, que ya no habla de que pague la casta. Milei habló de ajuste y estanflación el día que tomó el mando en la Casa Rosada y generó malestar en sindicatos, en ATE, por ejemplo, que avisaron que no dudarán en tomar medidas si se produce el anunciado recorte de personal y el SUTNA, que agrupa a empleados del neumático. ATE convocó a una reunión con el Secretariado Nacional del Gremio y las conducciones provinciales para este jueves 14 de diciembre en Cava. Todavía no se expresaron ni la CGT ni la CTA. Para Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, Milei ha responsabilizado a la casta, pero el castigo no va a ser para ella, va a ser para el pueblo trabajador, jubilados y sectores populares. Rápidamente se va a profundizar la desigualdad, se derrumbarán los salarios y aumentará la pobreza, dijo el secretario general de ATE. Se van a profundizar los lazos del Estado
con el empresariado nacional y las transnacionales no van a beneficiar a la gente. El SUTNA, que es el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, adelantó que no va a aceptar rebajas salariales. La clase obrera debe luchar unida para salir victoriosa de esta etapa, dijeron desde el sindicato. Por otro lado, el plenario de secretarios generales de la bancaria le reclamó a Milei que se cumplan los artículos 14 y 14 bis, que hablan de los derechos constitucionales de los ciudadanos. También expresó su rechazo a los planes de dolarización, eliminación del Banco Central y privatización del Banco Nación. Desde la organización que conduce Sergio Palazzo, también reclamaron que se respete el derecho al trabajo y a la protesta social. Agregaron además que tanto Milei como Victoria Villarroel niegan la justicia social y el derecho de huelga. El presidente Javier Milei dijo dar gran importancia a lazos con Pekín. La Cancillería china aseguró este martes que el presidente argentino afirmó que su nuevo gobierno dará importancia a las relaciones con Pekín en una reunión con Gu Weihua, el enviado especial del presidente chino Xi Jinping a la toma de posesión de Milei. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, explicó en una rueda de prensa que Gu Weihua, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular, transmitió a Milei la felicitación de Xi Jinping. Según la portavoz, Milei, que dijo que no haría negocios con China y que cortar relaciones con este país no sería una tragedia, informó al enviado especial de su disposición a promover más intercambio y cooperación. La Cancillería china declaró el mes pasado que sería un gran error para Argentina cortar los lazos con países como Brasil y China, esto sugerido por Milei y algunos de sus colaboradores. Vamos a otro tema. La remarcación de precios a la orden del día en Mar del Plata y en el país. Algunos almaceneros adelantaron que durante lunes, martes y miércoles mantendrán sus puertas cerradas preventivamente para ver qué pasa. Las horas previas al cambio de gobierno estuvieron atravesadas por fuertes subas en los precios de productos de consumo masivo. Por ejemplo, un paquete de yerba común de 500 gramos que en la semana previa al balotaje ya había experimentado subas, pasando su precio de 450 pesos a 650 pesos, pocos minutos después de cerrado el comicio estaba a 850 pesos, mientras que este domingo ya tenía una etiqueta que indicaba su nuevo precio de 1.500 pesos, inaugurando una nueva era en que la escalada de los precios de la canasta básica seguirá sin freno en las góndolas. Muy bien, dejamos acá las noticias y te pregunto, Pablo, ¿el ajuste sobre la gente? A ver, vamos a utilizar como base las dos noticias anteriores. Lo de las remarcaciones y lo del arreglo de China. Hoy fue muy gracioso los memes, porque en todo lado Milei hablaba que él nunca iba a juntarse con comunistas y cosas así. Exactamente. Y le está pidiendo plata. Sí. Ya había empezado pidiéndole plata, el caso de Caputo, que no se la dieron, a los saudíes. Recordemos que los saudíes también entran al BRICS en enero. Es decir, ¿qué terminó resultando?
que en vez de entrar por la puerta grande del BRICS, no, fue por la puerta de atrás con la escupidera en la mano. Encima, lo dijeron al chino, no sé si lo van a llevar a ese extremo, pero habían amenazado de que ellos van a firmar, no hay ningún problema, va a seguir haciendo, pero va a tener, especialmente había hecho Milei una nota a Xi Jinping, que es, a ver, ¿quién es el líder comunista más importante del mundo? Xi Jinping. Sí. No hay otro. El tipo está con una bandera roja, la hoz y el martillo, más comunista que eso, que en lo económico uno no puede decir que es el comunismo de principios del siglo XX. Ahora, eso es marxismo. Los marxismos no son una religión. Ellos cambian. ¿Por qué razón Xi Jinping tiene que hacer lo mismo que Mao o lo mismo que Stalin? Es una economía organizada a partir del Partido Comunista Chino y después dejan hacer. Pero los parámetros lo pone no el gobierno chino, el Partido Comunista Chino. Bueno, ahí fue Milei a pedirle plata. Digo, ¿con qué necesidad entrar por la puerta de atrás a pedir plata cuando puedo haber entrado por la puerta grande, diciendo, bueno, está bien, yo pienso otra cosa, que de hecho, a ver, Rusia no es comunista. Putin, o Putin, como les guste, no es comunista. Es más, es de un nacionalismo clerical. Él, va con lo que son los católicos ortodoxos, va con el patriarca de Moscú de un lado para el otro, que es la guía espiritual de Vladimir Putin. El presidente de la India es de derecha, no tiene ningún problema entre ellos, hacen negocio, y eso estaba invitado a Argentina, pero, boconeamos y entramos por la puerta de atrás, pudiendo entrar por la puerta grande. Lo que están diciendo los chinos, que primero se va a tener que ir a China a disculparse. Claro, porque fue un gran desacierto, no solamente de Milei, sino de la canciller Diana Mondino, hablar de que no iban a tener relaciones con China ni con Brasil porque eran países comunistas. Ahora resulta que tenés que ir a pedir, por favor, que te den plata. Porque ellos pensaban que se le iban a dar los norteamericanos. Vos fíjate una cosa, ya se lo hicieron a Zelensky, que probablemente vimos uno de los últimos actos públicos de Zelensky, porque le soltaron la mano en todos lados. Milei, por más que gritó a los vientos, proclamó su alineación hacia Estados Unidos, la delegación que vino en su asunción fue realmente lastimosa. Mandaron una subsecretaria de Energía, sí, a ver qué había para ello, y olvídate, pará de contar, que era lo que se suponía donde se iba a alinear él. De Israel, ¿quién vino? Y resulta que los socios comerciales, que era Brasil y China, que son los más importantes, y la India, en ese orden, no vino ninguno. Sí, el que vino fue Bolsonaro, el expresidente de Brasil, que no sirvió para nada la visita de él. Hubiera venido él, y por ahí hubiera sido más importante que hubiera venido una estrella de rock. Y vino el rey de España. Ahora, el rey de España no es el que gobierna es Sánchez. Todo así. Pero ¿por qué fue, a qué fue este pedido de dólares? Y ahí entramos a lo que anunció Caputo. Porque esto es importante entenderlo. Recuerden lo que dijo Milei en la explanada del Congreso, en la Asunción en el acto de Asunción, que lo volvió a repetir. Escuche, está en YouTube. Lo pueden escuchar cuantas veces quieran, a diferencia de antes. Ahora lo puede ver una y otra vez, todo lo que vos quieras. ¿Cuáles son el diagnóstico que hacen? ¿Dónde están los problemas?
en la deuda externa que él generó, porque la generó él. El problema está en la balanza comercial, que se descalabró por el tema de las privatizaciones, pero bueno. Y el problema, ven, fíjense, la deuda con proveedores, es decir, lo que se debe en importaciones, y la deuda, escuchen esto, la deuda de los giros de utilidades. ¿A qué me estoy refiriendo con giro de utilidades? Son las empresas extranjeras en Argentina, bancos, petroleras, gasíferas, Cargill, que son los que nos hacen los precios en las góndolas, las cerealeras y todo eso, que no, como no hay dólares en el país, no pueden girar a sus casas matrices. Esa es la prioridad de Caputo. No sé si se entiende. Como el país no tiene dólares, ellos no van a mandar pesos a sus casas matrices. Estoy hablando de todos los que hacen los precios que nosotros vamos a comprar. Es decir, ellos se hacen de una ganancia, ahora esa ganancia la tienen que transformar en dólares para mandarlo. Esos son los giros de utilidades. Esa es la prioridad de Caputo y Milei. No hablaron de los jubilados. No, la prioridad es pagarle a esos empresarios. Que ellos puedan girar sus utilidades. Claro. No es ni los jubilados, no hablaron de los jubilados, no hablaron de los asalariados, hablaron sí de un sector de los planes, ya vamos a ahondar. No vamos a ir a todos los puntos porque no nos da el tiempo y la verdad que no vale la pena. Lo que vale la pena, lo fundamental de esto, es esta cuestión. El giro de utilidades. Les preocupa el giro de utilidades de las empresas radicadas en el país, que son las formadoras de precio. Les preocupa la deuda externa que ellos mismos generaron, porque la deuda externa la generó Caputo con el FMI y la famosa deuda de 100 años. Es de él. Claro, eso te iba a consultar, Pablo, porque cuando Caputo y Milei hablan de la tremenda herencia que les dejaron, se está refiriendo a la herencia de Caputo. Exactamente, que tanto en Hacienda como en el Banco Central es el que posibilitó ese tremendo endeudamiento. Con esto no estoy defendiendo a Fernández, porque en estos 4 años lo que le hemos criticado a Fernández es haber aceptado esa estafa. Claro. Porque es una estafa. No es deuda, es estafa. Que de hecho está investigada por el Fondo Monetario. Cayó Lagarde por eso. Cayó Lagarde. Es más, mucho más crítico que yo a Caputo fue el mismo Milei, que están las grabaciones para aquel que la quiera ver. Sí. Describió incluso mucho mejor de lo que yo podría hacer lo que fue la estafa de Caputo, y lo nombra ministro de Economía. Y lo que él dice, la bomba de las LELIX, Pablo, ¿no? No, de eso no se habló. ¿Usted escuchó algo de LELIX, de letras de pase pasivo? No se habló de eso en este plan económico. Y ya vamos a ir ahondando. Entonces, partamos la base que el problema fundamental a resolver, por lo menos lo que está planteado acá en esta presentación, que habrá sido media hora, un poco más, menos de media hora, 15 minutos, sí. Algo así. El problema que enfrenta el país es la deuda es conseguir dólares para que los bancos extranjeros, las petroleras, las cerealeras puedan girar la plata al extranjero. Ojo,
vamos a ser justos. Esto es lo mismo que le critico al kirchnerismo, ¿eh? Entre otras cosas, en la entrega de los recursos naturales. Es exactamente lo mismo. Si ustedes ven mis redes, todas mis redes tienen la misma presentación. Si la Argentina no controla los recursos energéticos, no tiene futuro. Y en todos los casos pongo lo mismo. Y en este es una exacerbación, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que le está pidiendo China? Son los dólares para resolver esto. Vamos a hablar claro lo que es el comportamiento de China. China negocia con los gobiernos, no se mete en las cuestiones interiores. Es un clásico de China, a diferencia de Estados Unidos. China arregla con los estados. Lo que hagan los estados para adentro no es problema de ellos. Lo aclaran desde un principio. Es decir, entrar en negociaciones con China, con el BRICS, ¿qué es lo que significa? ¿Que nos va a solucionar el problema a nosotros? No, porque ellos van a tratar con el gobierno. Lo que el gobierno haga para adentro es problema del gobierno, no es problema de ellos. Eso lo aclaran siempre, porque es una característica que distingue a China con respecto a Estados Unidos, que enseguida cuando la cosa se pone como ellos no quieren, enseguida te vienen a traer democracia con barcos y aviones. Ellos no. De hecho, China no tiene guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Por ahí el conflicto, que no fue un conflicto abierto, el de Corea. Hablemos del de Corea, bueno, no tiene conflictos bélicos desde el año 50. Y tiene problemas limítrofes con Mongolia, con Rusia, con la India, pero no hay guerra, ni hablemos con Taiwán, no hay guerra en China. Porque ellos le huyen a la guerra, porque para ellos la guerra es mal negocio, sencillamente. Entonces entramos ahí sabiendo cuál es la prioridad del gobierno. Usted no escuchó la palabra jubilaciones, no escuchó la palabra salarios, no escuchó más que los problemas que tienen, por ejemplo, el pago de la deuda externa que hizo el mismo Caputo y el giro de utilidades de empresas extranjeras. Vamos al listado de los puntos que pone como del plan de gobierno, que también es una cosa muy fácil de interpretar, de tener por ahí distintas interpretaciones en algunos casos. Por ejemplo, 1. No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. No, está bien. Punto 2. Se decreta la suspensión de la pauta del gobierno nacional. Yo te digo, con esto, el país no se resuelve con esto. No, para nada. No, es el 0,002% de presupuesto. Esto, como por lo común, es algo para la gilada. Mirá, no le van a pagar a los ensobrados. Por ahí los problemas los van a tener algunos medios del interior, los medios grandes, te podés imaginar. No tienen ningún problema. Los ministerios bajan de 18 a 9 y la Secretaría de 106 a 54. Y la verdad podrían ser menos porque hay muchos espacios del Estado Nacional que no están ocupados, por ejemplo, aduanas, no tienen con quién. En esto sí yo voy a compartir, a pesar de que no es que los argentinos estábamos mal porque había 18 ministerios, no estábamos mal por otra cosa. También hay que decir que había una industria del ministerio, del cargo público. Yo eso no lo niego, es verdad. Ahora, esto tampoco resuelve el problema porque
no es seguramente que la plata que esto consumía al lado de nuestro sueldo, de nuestro ingreso, es un montón de guita, pero no hace a la diferencia en los números totales del PBI, por ejemplo. Reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado a las provincias. Bueno, acá va a tener un problema con los gobernadores. Espero que el problema no lo resuelva con los jubilados y los trabajadores. No vaya a ser de que, porque el compre sin IVA vence ahora en diciembre. Sí. Es decir, falta la media sanción del Senado. Yo supongo que no lo van a resolver el problema del déficit de la provincia con la plata de los jubilados. Quiero imaginarme. ¿Vos querés imaginarte? Yo creo que sí lo van a resolver con la plata de los jubilados. Porque el Senado no es de Macri, ¿eh? De Milei. Es la tercera fuerza. Esto también nos lleva a otra reflexión. Reducir subsidio en la energía y en el transporte. Es decir, más o menos el cálculo es por 6 lo que son todas las tarifas. Porque hubo aumentos ahora. No, a partir de ahora. Sí. Sobre lo que hay. Que es también lo que nosotros siempre discutimos en el programa, de quién es, en definitiva, el poseedor, el dueño de los recursos energéticos. Somos nosotros y nos lo venden a precio de mercado. Yo puse algo en las redes que pegó por todos lados, porque dicen que en Uruguay la nafta sale 6 veces más cara que en la Argentina. Uh-huh. Ahora, ¿qué yacimiento de petróleo tiene Uruguay? ¿O de gas natural? Ninguno. Nosotros sí tenemos. Ninguno, Uruguay no tiene ninguno. Y bueno, Uruguay tiene que importar hasta la yerba mate, porque la compra en Brasil. Ahora, ¿no es nuestro caso? Que salga 6 veces más el precio del combustible en Uruguay. A ver, es entendible, no tienen yacimiento, no tienen, salvo pegó Uruguay un salto grande cuando, asociado a la Argentina, hicieron la represa de Salto. Pero no tienen yacimientos de petróleo y lógicamente le va a salir más caro, lo tienen que importar. Ahora, a nosotros no quieren importar lo que es nuestro. Y esta es la discusión de fondo. Van a sincerar, esta es divina. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. $800 a 800 pesos se hará el aumento provisorio, digamos, este no es definitivo, del dólar. Y un aumento provisorio, no dio porcentaje, del impuesto país. Es decir, redactado como está redactado, porque uno dice, va a 800 pesos el dólar. El dólar oficial sería. El oficial. Que estaba a 300 y pico. Exactamente, se va a 800. Es decir, ¿qué es lo que no tenemos en claro? ¿Va a ir a 800 el dólar o va a ir a 800 el dólar con el impuesto país y todo eso? Yo interpreto por cómo está redactado que el dólar se va a 800, más el impuesto país. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Esto es una devaluación. Esto es quizás lo más pesado del plan económico, que no se va a descargar sobre la casta, se va a descargar sobre todos nosotros. Esto nos lleva alrededor una cuenta así a trazo grueso, del 50%, es decir, a partir de hoy usted es un 50% más pobre. Yo esto no lo vi desde el Rodrigazo. Que es muchísimo, A ver, porque a diferencia de Rodrigazo, había un país con la industria en pie. De hecho, terminó el gobierno de Isabel Perón y el índice de pobreza no llegaba al 5%, con Rodrigazo y todo. Uh-huh. Ahora estamos hablando que con esta devaluación
ya los pobres en la Argentina no son el 45%, son el 60%. Ya los niños pobres del país ya no son el 62%, están cerca del 70%. ¿Se entiende, no? Hablo de un cálculo a trazo grueso sobre ingresos, porque usted perdió el 50% de sus ingresos. Claro. Y lo va a ver día a día con los precios. Claro. ¿Por qué? Ustedes por ahí pensaban, bueno, ya aumentó. No, no aumentó. ¿Por qué? Porque con el precio del dólar oficial está anclada cosas como, por ejemplo, los combustibles. Es decir, que el combustible va a buscar su precio a $1 el litro. Es decir, un litro va a salir 800 pesos. Y así el gasoil y esto. Con esto, ¿qué es lo que sucede? Que le aumentaron la nafta y dirá, y yo no uso auto. No usa auto, pero tenga en cuenta que la matriz energética de la Argentina, casi 70%, no, 80%, depende de los hidrocarburos. Le va a aumentar la electricidad, le va a aumentar la electricidad a usted en su domicilio, le va a aumentar la electricidad en la heladera del almacenero, en la heladera del carnicero, en la heladera del frigorífico, va a aumentar el gasoil en el camión que hace el reparto de los productos, se encarece el producto en sí por infección, por impacto de la devaluación. Entonces, en líneas generales, y para no ser exagerado, es un 50%, que todavía, yo por lo que me doy cuenta, la gente todavía no tomó la dimensión de lo que se trata esto. No tomó la dimensión. No se está dando cuenta el número que es este. Sí, además Pablo Caputo agregó también, no sé si lo dijiste, creo que no, la quita de subsidios a la energía y al transporte. Sí. Porque aparte que se va a actualizar, digamos, usted tenía un precio de la electricidad y del gas natural, lo que tenía en garrafa no lo tenían, y del transporte público, llámese taxi, llámese colectivo, que ya el transporte en sí, el transporte colectivo, el transporte de ómnibus, tenía un subsidio. Algunos dirán, era más caro, era menos el subsidio del interior, había más subsidio de capital. Bueno, ahora no va a tener ninguno. Claro. Es decir, es, como decían, yo no sé si va a ser 700 pesos o no va a ser más el boleto. Eso se va a ir acomodando en estos días, sin subsidio. Que también están diciendo que no lo dijeron en este lanzamiento, si no fue trascendido, que la quita de subsidio iba a ser escalonado, no en un año, en 3 meses, en 2 meses. No hubo precisión en ese sentido, así que lo que estamos hablando que el peso del ajuste lo vamos a tener plenamente en febrero. Ya con un dólar de 800 pesos, olvídate el tema de almacén y todo eso, mañana se acomoda todo ahí. ¿Otra vez aumentos? Claro, aumento que va a haber que después compatibilizar con el aumento de los combustibles. Recuerden, se va a ir a un litro, $1. Es decir, un litro va a salir 800 pesos. No es opinión, es matemática. Es lo que anunció Caputo. Sí. De hecho, los bancos cerraron cierre de tarjeta de crédito.
que tienen las tarjetas de crédito en dólares, por ejemplo Netflix, las cosas que usted compró a través de una aplicación y viene de afuera. Bueno, todo eso se va a ajustar porque recuerde que las tarjetas no le cobran de acuerdo a la cotización del dólar del momento que usted hizo la compra, sino en el momento que cerró la tarjeta. Es decir, que si las tarjetas que empezaron a cerrar a partir de hoy, en adelante ya es con un dólar de 800. Y también, digamos, hago una pausa y retomo. Recuerde que todo esto es para que las empresas extranjeras puedan transferir las utilidades. Vamos a avanzar en el otro punto. El de 800 pesos, el dólar es, yo diría, el corazón de esto. Porque fíjese que no se habló, por ejemplo, del ELIX y LEVAC. No. No se habló de la letra de pase de fondo, que eso es diario. Es más, el que tenía plazo fijo tradicional perdió como en la guerra, eso es claro. Ahora, el que puso plazo fijo en UVA ganó un montón. ¿Por qué? Porque la LELIX no se tocó. El negocio de los bancos no se tocó. Lo que se tocó sí es el ingreso ciudadano, el ingreso de todos nosotros. Claro, claro. El ajuste se dio ahí nada más. A los bancos no lo tocaron. Yo no sé si, como vos decías, Pablo, si la gente tiene real dimensión de lo que dijo Caputo en su discurso. No, ni por casualidad. No porque esto es una cuestión de volumen. No hay noción de volumen de esto. Cuando vos te llevas 800 pesos el dólar, y con eso te llega ahí al combustible, es decir, ahora toda la economía no se va a acomodar a los... Ya hay algunos que ya adelantaron, pero todo igual, todo se va a acomodar a 800 pesos el litro de nafta. Ese es el valor de ajuste. Con todo lo que eso implica. No es que le aumentan la nafta al que pasea en el auto. Es toda la cadena de distribución, es toda la cadena de producción, es toda la logística, las heladeras, mover una máquina, que la máquina funcione, claro. Todo eso, más el aumento de lo que hablábamos del impuesto país. ¿Y por qué digo más el impuesto país? Porque la Argentina, que no tiene desarrollo industrial, y lo poco que tiene, incluso la agrícola, la producción agrícola, tiene mucho insumo extranjero. Es decir, no solamente va a tener un aumento del dólar, sino también va a tener un aumento del impuesto país. Con esto que estoy diciendo, que la industria nacional se destruye. Olvídatela. No existe más. No puede competir. ¿Con quién va a competir? Sí. Ya de hecho, Renault ya está despidiendo, ya empezó a despedir gente. Ellos ya sabían lo que pasaba. Estoy hablando de Renault por decirte alguna. A ver, si vos tenés un dólar caro y encima asociado al dólar caro un impuesto más caro para importar, vos cuando tengas que armar los autos o tengas que armar lo que es tecnología en Tierra del Fuego, tu producto va a ser tan caro que no lo puedes vender en ningún lado, porque en definitiva vas a estar haciendo lo mismo que hacen los chinos, pero el chino a un casi 60% más barato.
Entonces, lo que es nacional, salvo aquellos que sean exportadores, como por ejemplo el sector agrícola ganadero, que si bien tiene insumos extranjeros, pero a su vez lo compensa porque exportan y se hacen de dólares. Entonces lo llevan. Ahora, el que produce, el que fabrica, por ejemplo, auto para venderlo en la Argentina, ¿cómo hace? O para venderlos a Brasil, ¿cómo hace? Va a salir más barato importar a cualquiera ya, no solamente a los chinos, a cualquiera va a salir más barato que lo de acá. ¿Por qué? Porque vos tenés costos en lo que es insumos que son carísimos, producto de un dólar alto y asociado a un impuesto alto. Es decir, $800 800 pesos el dólar y un aumento que no lo clarificó, pero dice un aumento transitorio del impuesto país. Todo lo que es producción nacional de consumo a los argentinos desaparece. Esto es así, lisa y llanamente. O sea, Pablo, nos quedamos sin industria nacional. Lo poco que había no tiene sentido porque no se puede sostener. Reemplaza el CIRA por un sistema estadístico. Bueno, esto es un tema técnico que no hace a nada. Es como para agregar un punto más y decir que hay 10 puntos. Sí, en lo social duplica la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar un 50% que lógicamente se diluye en esto. Vamos a dar alguna tranquilidad. ¿Qué es lo que no se habló? Por ejemplo, de las jubilaciones. Al no hablarse de las jubilaciones, esto es hoy, por ahí mañana aparecen algún punto más o cosas. Estamos diciendo a hoy. A hoy continúa el mismo régimen de actualización de las jubilaciones que son trimestrales, ¿no? O por semestre. No lo sé. No acordamos. No pero continúa, sí creo que era por semestre. Por semestre. Me parece que sí. Es decir, van a tener el aumento en función al índice de la inflación que hay hasta ahora. Y van a tener que aguantarse toda la inflación de acá hasta junio, hasta que se lo actualicen en junio. También pudieron directamente congelar las jubilaciones, que prácticamente lo que hicieron, porque por 6 meses, con lo que ya ganaban, hoy ganan un 50% menos. Le van a actualizar ahora en diciembre, pero de acuerdo a la inflación del último semestre. Recién en junio le van a actualizar la inflación que se dé desde diciembre, o mejor dicho, desde noviembre hasta junio. Hasta mayo sería en realidad. Así que hay 6 meses para el jubilado de aquello. Y de lo que no se habló, que no significa que no se hable mañana, es de las paritarias para los sindicatos, como por ejemplo camionero, bancario, aceitero. Hasta ahora eso no se habló, pero de acuerdo a las definiciones que da Caputo, Sí. la lógica, digamos, lo que hemos estudiado esto, sabemos que a esta medida hay que sumarle congelamiento de salario. Llama la atención que no haya estado en las medidas el tema de congelamiento de salario. No lo dijo Caputo.
No lo dijo. No lo dijo, pero por ahí es lo que vos decís, que obviamente va a haber congelamiento de salarios. Pero está bien, no nos amarguemos antes de tiempo. Anticipadamente. Anticipadamente. Hoy por hoy, la fórmula de actualización de las jubilaciones, que es, a ver, los sindicatos que teóricamente tendrían que hablar de paritarias una vez al año, después lo empezaron a hablar cada 6 meses y ahora ya están en paritaria todos los meses. Uh-huh. El tema que los jubilados no pasa lo mismo. Es decir, se le va a actualizar ahora y hasta junio olvídate. Y nadie está hablando ni de bono ni de cosas por el estilo. Así que, pero hay más cosas y voy a cerrar con esto. Yo diría, Gloria, porque el tema lo vale, en la 10 de última, no cerramos con tema musical, bueno. Aprovechamos estos 5 minutos para decir alguna cosita más, porque realmente hoy se definió el gobierno. Y lo que hoy largó el gobierno es con lo que vamos a vivir los próximos 4 años. Hay un tema, como para ir cerrando el análisis y el programa de hoy, que tenemos que tener en cuenta. Porque todos están diciendo, bueno, Milei es una cosa, pero el Congreso Nacional es otra. Porque el Congreso Nacional, Milei representa en los dos la tercera minoría. Teóricamente, usted puede pensar, los diputados van a salir en su defensa. Uh-huh. Usted tenga en cuenta esto. No hay presupuesto nacional, que era otros años fue un escándalo. ¿Cómo lo dejan sin presupuesto? No hay presupuesto. ¿Por qué no hay presupuesto nacional? Porque en junio, julio, Milei le pide a Massa que no mande la ley de presupuesto nacional, porque si ganaba él, lo quería hacer él. A lo cual Massa accedió. Cosa rara. A Massa le correspondía hacer el presupuesto nacional. Sí, sí. De hecho, tampoco va a haber presupuesto nacional, porque lo va a prorrogar. Es decir, lo que gastó, por ejemplo, en el 2023 en universidades, en salud, en lo que se le ocurra, es lo mismo que va a gastar el 2024. Pero, lógicamente, es un presupuesto devaluado. Es decir, ahí, por ejemplo, ya le congelaste el salario a todo el personal docente, auxiliares, académicos, todo. Porque ya le pusiste el techo del 2023. ¿Se entiende? Sí. Ahí, por más paritaria que haya, no hay plata, porque el presupuesto llega hasta ahí. Y eso nadie lo está diciendo de la oposición. Digo, la oposición está horrorizada que el gobierno nacional no mande una ley de presupuesto. Se acordarán en agosto, que ya hablamos en este mismo programa sobre la relación Milei-Rollón, que era la secretaria de Energía de Alberto Fernández, en un vínculo con el actual secretario de Energía de Milei, donde decíamos que estaban negociando sobre la reprivatización de las hidroeléctricas, que estaban haciendo un crédito en el BID para actualizarlas, que la deuda no va a quedar a nosotros, pero las hidroeléctricas la van a privatizar. Estoy hablando de una nota de agosto. ¿Cómo sabían que el gobierno que iba a llegar era el de Milei? De hecho, Flavia Rollón
actualmente en el gobierno de Milei era subsecretaria de Minería. Yo ya no creo más en las casualidades. Las casualidades no existen en política. Acá algo ha pasado y un poco lo que me preguntaban unos compañeros, qué es lo que pensaba. Yo creo que Milei está acá para hacer lo que hizo Remes durante la época de Duhalde, hacerse cargo del ajuste y que después venga la política tradicional a salvarnos de Milei. No es raro pensar en esto. A mí me llama la atención lo del tema de presupuesto. ¿Cómo un gobierno no va a hacer presupuesto porque pensaba que iba a ganar otro con el cual estaba compitiendo? ¿Cómo Flavia Rollón empieza a negociar con alguien que iba a ser varios meses después secretario de Energía y pasa a ser la subsecretaria de Minería del gobierno con el que estaba compitiendo? Yo no creo más en las casualidades. Me parece que el ajuste de Milei es un mascarón de proa. Hay mucho más detrás. Muy bien, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene, de 9 a 10 horas, pero este viernes de 19 a 20 horas estamos con Casi Sábado, por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Nos vamos, saludos para todos.